Hoy terminamos un ciclo de varias semanas. Hemos estado compartiendo la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo. El anterior domingo se ha compartido quién es el Espíritu Santo, ¿verdad? Y hemos determinado que es una persona, no es una energía, no es una fuerza, es la tercera persona de la Trinidad. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo? Quedó claro el anterior domingo. Y así como hemos compartido quién es Dios y qué hace Dios, quién es Jesús y qué hace Jesús, se ha compartido quién es el Espíritu con qué hace el Espíritu Santo. Y teoría nos viene lo siguiente, el día de Pentecostés. El día de Pentecostés, cuando se derramó el Espíritu Santo, y la primera señal de ese derramamiento fue hubo un don, ¿verdad? Y habíamos explicado exhaustivamente qué es el don de lenguas. Pero muchas veces nos quedamos ahí en que Espíritu Santo y don de lenguas y punto. El Espíritu Santo es una persona que hace muchísimo más, mucho más. Si bien la primera manifestación fue el don de lenguas y los apóstoles empezaron a hablar, estaba obrando conforme a la voluntad de Dios para que sucediera algo sobrenatural, que sacudiera a la gente que estaba escuchando. Pero hoy, esta mañana, vamos a descubrir mucho más, muchísimo más. Tenemos que disponer nuestro corazón para entender lo que hace el Espíritu Santo, lo que está haciendo hoy. Amén. Y no quedarnos en eso solamente, porque ese tema del don de lenguas a veces más bien trae conflicto, trae un cierto conflicto porque, y en lo personal les voy a decir, en la iglesia que nací, decían que una cosa era recibir el Espíritu Santo y otra cosa era el bautismo en el Espíritu Santo. Les repito, nosotros como doctrina decimos que el momento que recibes al Señor y ya lo tienes. Entonces, yo tenía un conflicto en la iglesia porque cuando habían bautismos en agua, después el pastor oraba porque recibas el don de lenguas. Y algunos recibían y otros no recibíamos. Y hasta dudábamos de nuestra salvación, porque no habíamos recibido el don de lenguas. Y era un conflicto, y durante años yo viví con ese conflicto, porque yo no tenía don de lenguas. Entonces, y los pastores decían, es que no has recibido el bautismo, es que algo debe estar mal en tu vida, es que algo no funciona, es que tu fe no está bien, tu entrega al Señor no está bien. Y yo fui creciendo en la fe con ese argumento. Pero después, estudiando la palabra, tuve mucha paz de saber que no es obligatorio eso, que cuando recibes al Señor Jesús, tu nombre está escrito en el libro de la vida y ya tienes la salvación. Amén. Entonces, para mañana a ver claramente lo que hace el Espíritu Santo. Yo les pido que dispongan su corazón para entender, para comprender y recibir. Amén. Entonces, la obra en nosotros son tres procesos conectados, tres procesos que desarrolla el Espíritu Santo y vamos a ver esos tres procesos hoy. Muy bien, el primer proceso, su obra en nosotros, comienza con la regeneración. En Tito 3:5 dice, Él nos salvó no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo primero que hace el Espíritu Santo en nosotros? El momento en que nosotros oramos, recibimos al Señor Jesús como Señor y Salvador, entonces en ese mismo instante empieza
la obra regeneradora. Amén. Regenerar es generar de nuevo. Esa es la regeneración. Y somos regenerados. Ahora, ¿qué es la regeneración? No es una mejora, es una nueva creación. No es reforma, es nacimiento. En Juan 3:3, ¿qué le dijo Jesús a Nicodemo? En verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. No le dijo debes mejorar ni esforzarte más. Le dijo que necesitaba una vida que no tenía. Amén. Entonces, primer paso. El Espíritu Santo, ¿qué hace? Te da nueva vida. Naces de nuevo. El día que tú has recibido al Señor Jesús como Señor y Salvador, ese día has nacido de nuevo y tu nombre ha sido escrito en el libro de la vida. ¿Estamos bien hasta ahí? Amén. ¿Alguien tiene duda de eso? Ese día tu nombre ha sido escrito en el libro de la vida. Ese día tienes un certificado celestial de tu nuevo nacimiento. Amén. Y eso es obra de Dios, no es obra nuestra. Es obra de Dios en nosotros, el nuevo nacimiento. Entonces, lo primero que hace el Espíritu Santo es la regeneración. Amén. Puedes decirle al hermano, a la hermana que tienes al lado, ¿eres regenerado? Amén. Habrán pronunciado bien la R, ¿no? Pues no con D, ¿sí? Con R, regenerado, no con D. Amén. Las esposas están mirando a los maridos. Regenerados. Amén. Muy bien. Entonces, ¿qué dice Juan 1:13? Juan 3:3, Jesús le dijo a Nicodemo. Juan 1:3. De la carne, sino de la voluntad de hombre, sino de Dios. Amén. Dios actúa en nosotros y nosotros recibimos. ¿Qué recibimos? La regeneración. ¿Sí? Amén. Dios actúa. Que algo cambió y ya no puedes volver atrás. Ya no eres la misma persona. El día que te conviertes, mi amado hermano, mi amada hermana, el día que recibes al Señor, algo pasa por la obra del Espíritu Santo. Cuando tú de verdad, sinceramente has recibido al Señor, el Espíritu Santo empieza esa regeneración y ya no eres el mismo, ya no puedes volver atrás. No por tus obras, sino porque naciste de nuevo y empiezas a crecer con esa identidad de ser hijo de Dios. Todos los que recibimos al Señor somos hijos de Dios. Amén. Y el Señor Jesús dijo que nos tiene en la palma de su mano y nadie puede abrirle esa palma para arrebatarnos de su mano. Amén. Juan 3:6 dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Amén. Ezequiel 36:26, además les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Amén. Entonces, el proceso de regeneración es eso. Cambia tu corazón. Tu corazón cambia. Tus sentimientos cambian. Tu forma de pensar cambia. Cambiar tu carácter. Amén. Y eso hace Dios. Entonces, el proceso de regeneración sucede una sola vez. O sea, tu nuevo nacimiento es una sola vez. Una sola vez vuelves a nacer. Así como hemos nacido de carne y Nicodemo le dijo al Señor, ¿cómo puede el hombre volver al vientre de su madre siendo ya viejo? Nosotros nacemos en el Espíritu una vez y a partir de ese momento empezamos a cambiar. Amén. Ese nacimiento, esa regeneración, ese nuevo nacimiento sucede una vez en tu vida. No es que cada vez vas a estar volviendo
pero continúa el proceso. Hemos nacido de nuevo, hemos sido regenerados, hemos nacido en el Espíritu, nuestro corazón de piedra es cambiado por un corazón de carne y empieza un proceso. Entonces eso nos lleva a la segunda parte. Segundo, nos da seguridad porque es real, el Espíritu testifica que eres hijo de Dios. Ahí viene la segunda parte del proceso. Romanos 8, 14 al 16 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios, pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. Viene la segunda parte. ¿Cuál es? Muchas veces hablando con ustedes, a pesar de que han tenido años en la fe, hemos recibido al Señor Jesús, a veces tenemos la duda de nuestra salvación. Como lo que les he contado sobre el tema del don de lenguas, yo tenía dudas si era salvo o no era salvo. Pero cuando uno lee la palabra, cuando la estudias y te das cuenta de que hay un proceso que el Espíritu Santo realiza en ti, y la parte 2 es seguridad. Por favor, dile al hermano que tienes al lado, a la hermana, seguridad en Cristo. Amén. Hoy no puedes dudar de tu salvación. El día de hoy tienes que salir de este lugar, de este culto, con la plena certeza de que si has recibido al Señor, eres salvo, eres salva. Amén. ¿Por qué? No por tus obras, no por tu confianza, sino que el Espíritu Santo, cuando viene después de ese nacimiento, de esa regeneración, empieza a hablarte, empieza a ver ese cambio y sucede lo siguiente, que el Espíritu Santo, si ustedes leen la Biblia, van a ver que dice el Espíritu con mayúscula da testimonio al Espíritu con minúscula. O sea, el Espíritu Santo de Dios da testimonio a tu espíritu, despierta un espíritu que estaba dormido, que no estaba ahí, despierta ese espíritu, los dos se unen y el Espíritu Santo le habla a tu espíritu y le da esa seguridad de que somos hijos de Dios. Amén. Entonces, ahí empieza ese proceso hermoso de esa seguridad que tienes en el Señor. Esta es una operación adicional del Espíritu que produce una certeza interna, vívida más allá de lo que ya creías por fe. Amén. Esta es una seguridad hermosa, vívida, una seguridad que no la tenías antes. Ahora bien, la regeneración es Dios obrando en ti, solamente Dios obrando en ti. Y eso sucede, hemos dicho, una sola vez. Amén. No es que debes convertirte cada vez, o cada domingo, o cada vez que tenemos Santa Cena. Sucede una vez. Ya recibiste al Señor, ya tienes la salvación, y viene el proceso, la segunda parte. El segundo proceso es la seguridad. Este proceso va a suceder continuamente en tu vida. Es un proceso que no va a parar. Todo el tiempo el Espíritu Santo va a estar dándote la garantía, la seguridad de que eres hijo de Dios. Las características de esta seguridad no son que eres un superhombre o una supermujer. No es que todo lo puedes. Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dijo, amén. ¿Cuántos no conocemos ese versículo? Pero lo descontextualizamos. Porque el contexto verdadero de Pablo era, sé vivir en riqueza y sé vivir en pobreza. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Se refería a que si el Señor no le provee, él, a pesar de que tuvo abundancia en algún momento,
podía vivir en escasez, porque Cristo le fortalecía. Amén. Pero no es que podemos hacer todo lo que nos viene en gana, de que tenemos superpoderes, como las películas de Marvel, y poder hacer lo que queremos. ¿Sí? No es así. Entonces, las características de esta seguridad, la primera característica es cuando Dios empieza a obrar a través de su Espíritu Santo y te da esa seguridad de la salvación y te da esa seguridad de su obra. ¿Saben cuál es la primera característica? La humildad. La humildad en el Señor, mis amados hermanos. Nunca arrogancia. Y produce un deseo de examinarse a sí mismo. Amén. Porque cuando tú recibes y el Espíritu Santo te da testimonio de que eres hijo de Dios, ahí te topas con la grandeza del Señor y dices, ¿qué soy yo frente a este poder, a esta grandeza del Señor? ¿Qué soy yo frente a esto? Entonces viene la humildad. Mis amados hermanos, vamos a cumplir 15 años este septiembre. Amén. Y hay una cosa, cuando yo hablé con un pastor muy amado, cuando le dije estamos iniciando una nueva obra, él me dijo algo que nunca voy a olvidar, nunca lo olvidé hasta ahora. Me dijo, Raúl, hay dos caminos. Uno, el de la soberbia y el de pararte frente a un púlpito para mostrar tu grandeza, tu poder. Y el otro es el camino de la humildad. Tú tienes que elegir, al empezar la iglesia, ¿qué camino vas a elegir? Si eliges el de la soberbia, el del orgullo, Dios no te va a respaldar. Pero si eliges el de la humildad, el Señor va a dirigir la obra. Amén. Aquí estamos 15 años, mis amados hermanos, derramados delante del Señor y dándole solo la gloria a Él y a nadie más que a Él. Amén. Dice en 2 Corintios 13:5, póngase a prueba para ver si están en la fe. Examínense a sí mismos. ¿O no reconocen a ustedes mismos de que Jesucristo está en ustedes, a menos de que en verdad no pasen la prueba? Pónganse a prueba, examínense, reconozcan que Jesús está en ustedes, o no van a pasar la prueba. Yo quiero preguntarles, y no respondan en público, respondan en su corazón. ¿Cuántos se han examinado? ¿Cuántos se han puesto a prueba delante del Señor? ¿Cuánto ustedes se han examinado delante de Dios? Por eso en la Santa Cena, Pablo dice, examínese cada uno a sí mismo y no coma sin discernir el cuerpo y la sangre de Cristo. Amén. Entonces, ¿qué es pasar la prueba? ¿Qué es pasar la prueba? Pasar la prueba es tener esa certeza de que el Espíritu Santo vive en ti. Y saber y escuchar ese testimonio del Espíritu Santo de que eres hijo de Dios. Entonces, si has tenido alguna duda, es que no te has examinado bien. Y esta mañana no te condenes, mi amado hermano, hermana, no te condenes. Porque, como les decía, en algún momento muchos hemos tenido duda. No hemos tenido seguridad, especialmente frente a ciertas enseñanzas de que estás mal, no tienes fe, no debes estar en pecado, y uno empieza a dudar. Esta mañana tienes que tener la seguridad, aunque no te hubieras examinado, aunque no hubieras pasado la prueba, aunque hubieras tenido dudas, esta mañana la presencia del Espíritu Santo va a despejar toda duda en ti. Si tú abres tu corazón y decides tener esa seguridad, examínate a ti mismo esta mañana. Deja que la palabra llegue a tu corazón. Recibe la palabra del Señor. Recibe la obra del Espíritu Santo que empezó en ti. Ya fuiste regenerado. Hoy el Señor te está hablando de seguridad, de ese proceso que va a continuar en ti.
Primera señal es la humildad. Amén. Cuando tú reconoces la grandeza del Señor, que en tus fuerzas ya no puedes hacer nada, que es Dios a través de su Espíritu Santo el que obra en ti. Amén. Yo les digo, esta mañana hemos tenido la bendición, la alegría de recibir a nuestros hermanos gedeones. Piensan que si Dios no respaldara esa obra, ellos hubieran continuado. No, mis hermanos, es el Señor el que respalda la obra, es el Señor el que está con ellos. Amén. Es el Señor el que permite que se impriman esos libritos, el azul, el blanco. Es el Señor a través de su Espíritu Santo, obrando, tocando corazones, llamando a estos varones a que hagan esta labor, a que dispongan sus recursos, su tiempo, sus capacidades para hacer. Es que el Espíritu Santo va más allá que solamente el don de lenguas. Amén. Ahora bien, los que tienen falsa seguridad evitan la introspección porque les incomoda. Muchas veces, en esto quiero ser bien enfático, cuando se habla del Espíritu Santo y se habla de la seguridad y se habla de los dones, muchas veces, inclusive acá cuando hemos orado, a veces han habido muros que no hemos podido quebrar. El muro, este muro, la iglesia, muro de salvación, tiene un muro que es la roca, que es Cristo, el muro de protección. Amén. Pero hay otros muros que son los que impiden que llegue la bendición a tu vida. ¿Por qué? Porque rechazas esa introspección, rechazas ese evaluarte, ese discernimiento, rechazas lo que hemos dicho hace un momentito, ¿sí? Hace un momento acabamos de decir que debemos examinarnos a nosotros mismos. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hablamos del mover del Espíritu Santo y hablamos de los dones del Espíritu Santo, muchas veces por situaciones como las que les he contado del don de lenguas, por ejemplo, nos hacemos a un lado, tenemos temor de que suceda algo, tenemos temor tal vez de que alguien empiece a hablar en lenguas y yo no, y qué va a decir el resto de la iglesia. Pero les cuento una cosa. Hay 9 dones respecto, por ejemplo, a los dones principales que habla la palabra. El don de fe, el don de hacer milagros. Hay 9 dones, pero hay muchísimos dones más. Por ejemplo, Pablo en Romanos dice, el don de repartir, el don de presidir, el don de ayudar. Hay muchos dones, mis amados. El don de trabajar en la iglesia. Hay muchísimos dones, ¿me entienden? Entonces no podemos encerrar la magnitud, la grandeza del Espíritu Santo en un don. No, mis amados, cuando recibimos al Señor y somos regenerados en ese nacimiento, ya recibimos por lo menos un don, por lo menos un talento. ¿Se acuerdan de la parábola de los talentos? A uno le dio 1, al otro le dio 2 y al otro le dio 5. El que tuvo 5, y dice la palabra que le dio a cada uno según su capacidad. Y cuando habla según su capacidad, no es solamente conforme a lo que puedes hacer, sino a la capacidad de recibir y a la capacidad de anhelar recibir. El que tuvo 5, multiplicó y tuvo 10. Amén. El que tuvo 2, multiplicó y tuvo 4. Y el que tuvo 1, lo guardó. Lo guardó. Y cuando el Señor pidió cuentas, aquí está tu talento, Señor. Quítenle y denle al que hizo más. Que nadie te quite el talento, el don que Dios te dio cuando tú has nacido a la fe. Dios te ha dado un don, te ha dado un don. Pero no lo tengas ahí dormido, oculto. Porque tú no eres, ninguno de nosotros es más y es menos que nadie. Dios nos ama a todos por igual. No hay acepción de personas, mis amados hermanos. Entonces no tengas temor y deja que Dios obre en tu vida a través del Espíritu Santo. Y no tengas temor a esa introspección. No tengas temor a examinarte a ti mismo y ponerte delante de Dios y decir, Señor,
Yo hoy rompo todo temor, rompo todo esquema, rompo toda atadura, rompo toda frialdad, y rompo toda indiferencia ante el mover de tu Espíritu Santo. Y a partir de hoy, en este momento, dispongo mi corazón para examinarme y para entregarme a ti y para decirte, Señor, obra en mi vida. No quiero quedarme igual, no quiero vivir la vida siendo un espectador. Acabamos de pasar el mundial, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Sí? ¿Y quién no ha visto el mundial? Amén. ¿Y quién no ha protestado contra la Argentina? ¿Verdad? ¿Sí o no? Lo hemos visto. Pero no has jugado. No has jugado en el mundial. Ninguno de nosotros ha pateado una pelota del mundial. Aunque algunos, conforme a tu equipo favorito, jugado. En la iglesia no te sientes a ser espectador. Hay un partido que Dios quiere que tú lo juegues. Hay una acción que Dios quiere que tú la tengas. Dios tiene un propósito en cada vida. Somos coyunturas y cada uno funciona conforme al otro. Amén. Y cada uno va creciendo conforme la iglesia crece. Entonces, a partir de hoy no tengas temor a examinarte y decir, Señor, ¿cómo está mi vida delante de ti? ¿Cómo estoy delante de ti? Señor, bendito Señor, si hasta ahora, a partir de hoy yo me rindo a ti y quiero, Señor, que empiecen a fluir dones en mi vida y quiero esa convicción de que soy tu hijo. Amén. ¿Qué dice en Filipenses 3, 10 al 14? Dice, y conocerlo a Él, el padecer a la resurrección de entre los muertos. No es que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Aquí Pablo está diciendo algo muy, muy importante, que debemos decirlo todos nosotros. El examinarnos a nosotros mismos y ponernos frente a la grandeza de Dios y del mover de su Espíritu Santo, significa que debemos ser humildes frente a lo que Dios hace. Y si tú llevas años en la fe y crees que ya alcanzaste algo, cuidado, Señor. Amén. Porque Pablo, ¿qué dice? La verdadera seguridad no te hace decir ya llegué. En ningún momento Pablo dijo ya llegué. En un momento dado, cuando le escribe a Timoteo su última carta, le dice, he terminado la carrera, pero no le dice ya llegué. Por lo demás me espera el galardón, me espera. O sea, él dice, hasta que cierre mis ojos, hasta que deje de respirar, que seguir. Nadie puede decir, ya llegué, ya hice todo. Alguna vez les he comentado, en la obra de la fe, yo no he encontrado en la Biblia que el Señor haya jubilado a alguien y le diga, los próximos 10 años puedes viajar por el mundo, puedes disfrutar tus ahorros, que te vaya bien. Todos han muerto sirviendo al Señor, Antiguo y Nuevo Testamento. No hay jubilación en la vida de la fe. Amén. No hay jubilación. Hay edad avanzada, hay cansancio. Pero yo me acuerdo a los 90. En ese libro, él dice en un pasaje que una mañana se despertó
y dijo, voy a organizar una campaña. Ustedes saben que fue un evangelista muy usado por el Señor y se han convertido por sus mensajes. Y él se levanta y dice, voy a organizar una campaña más, porque ese era su llamado. Que ella no podía pararse, que había una enfermera que le ayudaba a levantarse, que lo vestía, porque él ya no tenía fuerzas. Y decía, ay Señor, campaña ya no puedo hacer, pero ¿qué puedo hacer, Señor? Y cuando él pensó que a los 91 años ese sería su último libro, vivió hasta los 93 años y escribió 2 libros más. Si no puedo pararme solo y me tienen que ayudar, si no puedo hacer campañas, pero puedo escribir. Y aunque su pulso no le daba, pero él dictaba. Y 2 libros más escribió hasta morir. Y sirvió al Señor hasta el último día de su vida. Amén. Entonces, la verdadera seguridad no te hace decir obtener el premio del supremo llamamiento. Tengo que continuar, tengo que seguir. Amén. Te hace decir, quiero conocerlo más y examíname, Señor. Quiero conocerte más y quiero conocer más la obra de la Trinidad, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y no tengas temor de decir, examíname, Señor. ¿Saben por qué? ¿Saben qué es lo lindo? ¿Saben qué es lo hermoso? Que con el Señor, mis amados hermanos, cuando tú te rindes a Él, cuando dices, examíname, Señor, cuando tienes un corazón humilde, nunca no sirves. Nunca el Señor te va a decir, tu nota es pésima. Cuando tú le dices, porque no somos superhombres y supermujeres, eso es fantasía. Hay pruebas que vamos a pasar. A veces hay heridas. Nosotros no nos vemos entre nosotros las heridas, pero que el Señor conoce tus heridas, conoce tus cicatrices, conoce tus luchas y tus batallas. Cada situación es Dios tratando tu vida. ¿Se acuerdan la providencia? Cuando hemos hablado de Dios, de que Dios todo lo sabe, de que Dios está presente en el pasado, presente en el presente y presente en el futuro, que cuando te caes y te tropiezas, no es sorpresa para Dios. Justo prediqué eso, ¿se acuerdan? Y el Señor me puso a prueba, porque terminando de esa prédica, terminando de decir, no hay accidentes, no hay malas suertes, la providencia de Dios está ahí, porque habíamos dicho Romanos 8:28, con Cristo todas las cosas nos ayudan a... Y mi esposa se cae y por eso no está acá, ha sido operada, y mientras la operaban y le ponían los clavos y la placa y todo eso, yo decía, Señor, pero necesito que me ayudes a ver el bien de esto, porque me estoy derrumbando. Me estoy derrumbando. Me están faltando las fuerzas. Pero les digo una cosa. La presencia del Señor. Dios nos está hablando. Ahora que la pastora, ustedes saben lo inquieta que es, ¿no? Tenemos tiempo de sentarnos juntos y poder charlar y escudriñar las Escrituras como nunca antes lo hemos hecho. Y yo digo, gracias Señor. Si esa era la forma que irrumpas en mi casa. Entonces, ¿cómo se busca esta seguridad? No dependiendo de tus propios méritos, aplicando las promesas de las Escrituras a ti mismo,
viviendo en obediencia y pidiéndole al Espíritu que se manifieste. Él lo ha prometido. Amén. ¿Le has pedido alguna vez a quién que la tierra se estremezca? O en tu devocional, o en tu cuarto, cuando estás en tu intimidad con Dios. ¿Le has pedido al Señor que se manifieste el Espíritu Santo en tu vida? Y muchas veces les digo, no lo hacemos, no tengas temor. No tienes que decirlo a nadie si lo has hecho o no. Eso es entre tú y Dios. Es algo íntimo entre tú y Dios. No respondas en público. Pero si no lo has hecho es porque tienes temor. Es porque tienes temor de que algo suceda, de que venga un castigo, de que venga algo malo. Señor, examíname y lléname de tu Espíritu Santo y dame el don o los dones que tienes. Te entrego mi vida para servirte. No tengas temor de decirle, Señor, examíname. Hoy tienes que decirle al Señor, examíname y haz tu obra en mí. Amén. Y no les voy a dar la seguridad de que no van a venir. Luchas hay. ¿Qué dijo el Señor Jesús? En el mundo tendrán aflicción, pero confíen en mí, yo ya he vencido al mundo. Entonces, quita todo temor de tu vida, quita todo temor en tu economía, quita todo temor en la salud, quita todo temor a los ataques del enemigo, ¿sí? Porque el enemigo vencido está en el nombre de Jesús. Y esa es la seguridad que te da el Espíritu Santo. Que cuando tú oras en el nombre de Jesús, el enemigo escucha a Jesús y huye. Someteos a Dios, dice Santiago. Resistid al diablo y él huirá de ustedes. Amén. Pero deja que el Espíritu Santo obre en tu vida. Examínate. Un verdadero cristiano. Entonces, cuando vienen las pruebas, sé que voy a salir. Imagínese Pablo encadenado a un soldado. Y siempre uno se pregunta cuando estudia esta parte, ¿no? Al final, ¿quién estaba más preso, el soldado o Pablo? Porque Pablo en el espíritu era libre, el soldado no. Y Pablo lo mira al de la armadura. ¿Qué va a hacer de mí? Oren para que me liberen. Él agarra y todo lo vuelca a Dios. Todo lo vuelca a Dios. Amén. Y gracias a que estuvo preso, escribió tantas. Entonces, el encarcelado. ¿Quién sabe si cuando tú pasas una prueba no es para venir? Pero tal vez Dios quiere usarte para beneficio de la iglesia. Amén. Pero no seas esa persona que anda diciendo, ay de mí, pobre de mí, ¿qué será de mí? Prosigo a la meta, al supremo llamamiento y hasta voy a vencer. No por mí, sino por el poder del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, paso 1. Amén. Regeneración. Paso número 2, seguridad. Amén. Paso número 3, santificación. Amén. ¿Qué es la santificación? Y muchas veces han debido escuchar, ¿no? De alguien, algún comentario, en el trabajo, en santificación, ¿qué es? La verdadera santificación. Vamos a ver. Amén. ¿Sí? Porque tenemos nuestro carácter. Y la palabra dice, airaos, pero no pequéis. ¿Sí? ¿Sí o no? Nos quedamos en
Y les voy a hacer para amenizar un poquito, recuerdo de algo que les conté alguna vez. A un pastor que al pastor, ¡tum! Y el pastor y le da, y al otro, ¡pah!, le da en la otra mejilla. Entonces se saca el saco, se remanga. Ahí terminó el evangelio y empiezo yo. Pobrecito el otro. Y esto es un hecho verídico, aunque no me crean, ha sucedido. Ha sucedido. Amén. Entonces dice, airaos, pero no pequéis. Entonces, muchas veces, no, la santificación, vamos a ver lo que es, ¿sí? Pero no significa no reaccionar, sino dominio propio significa reaccionar correctamente. Y el dominio propio va con la santificación. Transformación continua, no perfección instantánea. ¿Me están oyendo? Transformación continua, no perfección instantánea. Amén. ¿Sí? ¿Quién no reniega? A ver, ¿alguien puede decir yo nunca reniego? Hagan lo que quieran conmigo. Que el vecino me eche la basura por la pared, no voy a renegar. ¿Sí? A ver, ¿qué dice? Y llega el hijo con el zapato roto o la polera toda desguarangada. ¿Reniegan o no? Tiene que presentar. El Diego dice, uy, lo que me espera. No había pensado en eso. Entonces, mis amados hermanos, todos tenemos nuestros contratiempos, ¿sí? Entonces es transformación continua, no perfección instantánea. Amén. Dios trabaja en ti y tú trabajas porque Dios trabaja en ti. Entonces, la regeneración es solamente Dios trabajando en ti. Amén. ¿Sí? En cambio, las otras dos partes, la seguridad y la santificación, para resolver mis problemas. ¿Qué dice primera? Como aquel que los llamó santos, porque escrito está, sean santos porque yo soy. Las fallas es una consecuencia de pertenecer en la memoria. Es la consecuencia, tu santificación es la consecuencia de tu humildad y de reconocer la grandeza de Dios y reconocer que somos pecadores. Amén. Entonces muchas veces ciertas cosas que pasan en nuestra vida es porque Dios nos está sacando de algunas cosas, dando algunas cosas que no le gustan. Amén. Muy bien. Para terminar, entonces, vamos a la obra de la Trinidad. Tesalonicenses 5:23. Y que el mismo Dios de paz los santifique por completo, y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. La santificación, entonces, que el Padre nos da, ¿trabaja en qué? ¿En qué trabaja? En nuestro espíritu. El espíritu en el alma, ¿sí? En nuestros sentimientos, en nuestra esencia. Y trabaja en nuestro cuerpo. Entonces, en esas tres áreas va a trabajar el Padre con nuestra santificación. Amén. Muy bien. El Hijo. 6. Así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo
por ella. Mis amados hermanos, ¿cómo nos... Amén. La palabra nos santifica. Y el Espíritu Santo santifica. Nosotros siempre tenemos que dar gracias al Señor porque Dios los ha escogido desde el principio para la salvación mediante la verdad. Estamos terminando la serie Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. ¿Estás descubriendo hoy? El Padre, ya están despertando, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres nos santifican. La unidad de la Trinidad obrando en una misma dirección. Amén. Conclusión, somos transformados de gloria en gloria, es un proceso, no un evento instantáneo. Es cooperación activa con un espíritu. Nunca termina en esta vida. ¿Sí? Somos imperfectos y mientras estamos en este cuerpo, la santificación, Dios va a continuarla en nuestra vida, obrando Él como Dios, como Padre, como Hijo y el Espíritu Santo. Continúa toda la vida cristiana, con avances y retrocesos, pero con una dirección clara. Amén. Van a haber procesos en nuestra vida, mis amados, pero confiemos en el Señor. Sé valiente. Por favor, el día de hoy, dile al Señor, examíname, examíname. Voy a pedir a la alabanza que pase, por favor. Del mundo, gobierna providencia. Nunca dice decir cómo la e intercede por nosotros. Este momento es tu Rey. Amén. Y el Espíritu aplica esa obra en ti, da nueva vida, regeneración, te asegura que eres cada día